En esta clase veremos los números complejos en forma polar. La forma polar de los números complejos es otra manera de representar un número complejo. Pero en lugar de utilizar las coordenadas rectangulares o binómicas, que son la parte real y parte imaginaria, usamos magnitud y ángulo respecto del eje real. Vamos a ver qué significa. Imagina que un número complejo a más bi es un punto en el plano complejo. En forma polar lo describiríamos como módulo, que es la distancia entre el origen y el punto, y argumento, que es el ángulo que forma la línea que une el origen con el punto y el eje real. Ahora, viendo que aquí tenemos un triángulo rectángulo, por Pitágoras podemos decir que R es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, y el argumento será el arco tangente del cateto opuesto, que es B, entre el cateto contiguo, que es A. Aunque con esto hay que tener un poco de cuidado porque a veces hay que ajustar este resultado. El número en forma polar se escribirá así: z igual al módulo y debajo el ángulo aquí al costado. Como ejemplo numérico podemos pensar en el número z igual a 4 más 3i. Tendremos en este caso que el módulo es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es igual a 5, y el argumento es igual al arco tangente de la parte imaginaria, que es i, que es 3 en este caso, dividido entre la parte real, que es 4, y esto es igual a 36,87 grados. El número z será, por tanto, igual a 5, y aquí abajo ponemos 36,87 grados, y esta es la forma polar de este mismo número que tenemos aquí en forma binómica. Ahora, ¿para qué sirve la forma polar? Bueno, vamos a ver ahora que hay ciertas operaciones que hechas en forma polar son mucho más sencillas que hacerlas en forma binómica. Vamos a ver, por tanto, qué operaciones podemos hacer en forma polar y cómo se hacen. Veamos primero el producto. Supongamos que tenemos dos números en forma polar, un número z1 con módulo R1 y ángulo θ1 y un número de z2 con con módulo R2 y ángulo θ2. El producto z1 por z2 se calcula de esta manera. Tendrá un módulo que es R1 por R2 y un ángulo que es θ1 más θ2. Si consideramos, por ejemplo, estos dos números, z1 un número con un módulo de 15 y un ángulo de 30 grados, y z2 un número con módulo 3 y ángulo 45, el producto z1 por z2 será igual a 15 por 3 con ángulo 30 más 45 grados, o sea, 45 con ángulo 75 grados. La división también es bastante sencilla. Si queremos hacer, por ejemplo, z1 dividido entre z2, será un número que tiene como módulo el módulo de z1 dividido entre el módulo de z2 y como ángulo el ángulo de z1 menos el ángulo de z2. Ahora, si lo aplicamos al ejemplo de antes, tendremos que z1 entre z2 será igual a 15 partido entre 3 como módulo y ángulo 30 menos 45 grados, o sea, 5 con ángulo menos 15 grados. Como veis, la operación es muy sencilla. No tenemos que hacer el conjugado, por ejemplo, como en la forma binómica. Las operaciones de suma y resta no se pueden hacer en forma polar, o sea, se tendrán que hacer siempre solo en forma binómica. Luego faltan todavía las potencias de un número complejo y las raíces de un número complejo,
que veremos en los próximos vídeos. Vamos a ver ahora cómo pasar de forma polar a binómica y viceversa. Veamos primero el cambio de polar a binómica. Supongamos que tenemos un número z con módulo r y ángulo θ. Entonces la parte real del número es r por coseno de θ y b, que es la parte imaginaria, será r por seno de θ. Por ejemplo, si tenemos el número z igual a 5 con ángulo 53 grados, tendremos que la a será 5 por coseno de 53 y b igual a 5 por seno de 53. Esto nos da 3 y la b nos da 4, con lo cual el número z será 3 más 4i. Tener mucho cuidado con el ángulo. El ángulo del número complejo o el argumento puede estar en grados o en radianes. Y tenemos que poner la calculadora en la modalidad correspondiente, porque si no lo hacemos podemos tener un resultado equivocado. A ver, entonces si tenemos el ángulo en grados, en la calculadora tiene que aparecer una D en la parte de arriba. Y si la tenemos en radianes, tiene que aparecer una R. Mirad en vuestra calculadora cómo se cambia de modalidad de grados a radianes y viceversa. Y tener mucho cuidado porque esto lleva siempre a errores de cálculo. Si el número tiene, por ejemplo, algún pi, seguramente está en radianes. Lo tienen que indicar, pero si ponen 45, 30, etc., aunque no ponga grados, ya sabemos que son grados. Si es un ángulo en radianes, siempre pondrá el número pi. Cuando pasamos de binómica a polar, hay que tener un poco de cuidado con el ángulo. Supongamos este número, z igual a 3 más 4i, en forma binómica. Ya hemos visto que para calcular el módulo tenemos que hacer la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y en este caso nos da 5. Y aquí no tenemos ningún problema. Ahora, respecto del ángulo, ya vimos que el ángulo lo calculamos como arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real. Porque aquí tenemos un triángulo rectángulo y la tangente de este ángulo es el cateto opuesto entre el cateto contiguo. Con lo cual será que el argumento es igual a arco tangente de 4 entre 3 y estos son 53 con 13 grados. Ahora consideremos este otro número, z2 igual a menos 3 menos 4i. El módulo de z2 va a ser exactamente igual que el módulo de z1, digamos el anterior, porque me queda menos 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado, y esto otra vez es igual a 5. Y si calculamos el ángulo θ2 será arco tangente de menos 4 entre menos 3. Pero menos 4 entre menos 3 es lo mismo que 4 entre 3. Entonces este resultado me va a dar otra vez 53 con 13 grados. Pero ahora, si dibujamos este número, menos 3 menos 4i, este se encontrará en el tercer cuadrante. Y si miramos el ángulo que forma este número z2 respecto del eje real, el ángulo que es todo esto no es obviamente igual a 53 con 13 grados. Ahora, esto pasa porque el arco tangente nos da siempre un resultado que está en el primero o en el cuarto cuadrante. Si el número se encuentra en el segundo o en el tercer cuadrante, se tienen que sumar 180 grados. O sea, a partir de los 53 con 13 que habíamos calculado antes, si le sumamos 180 grados, llegamos al ángulo real, que es este que tenemos aquí indicado, ¿no? Con lo cual, el ángulo correcto será
53,13 más 180, y estos son aproximadamente 233 grados. Vale, entonces, digamos, la manera para calcular el ángulo, digamos, el argumento será igual a arco tangente de B entre A, si A es mayor que 0, y arco tangente de B entre A más 180 grados, si A es menor que 0. O sea, simplemente con mirar la parte real del número complejo, si la parte real es negativa, ya sabemos que seguramente estaremos en el segundo o en el tercer cuadrante, con lo cual en estos casos siempre se le tienen que sumar 180 grados. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de números complejos en forma polar y binómica. En este caso nos piden de expresar los números que tenemos aquí en forma binómica. Vale, entonces, el número Z1 vemos que es 5 con ángulo pi tercios. Ahora, fijaros que pi tercios es un ángulo en radianes. Siempre que tengamos el pi, el ángulo es en radianes. Ahora, como hemos dicho, cuidado, poner siempre la calculadora en la unidad correcta, en este caso en radianes. ¿Vale? Entonces, hemos dicho que para calcular la parte real es el módulo multiplicado por el coseno del ángulo, en este caso será 5 por coseno de pi tercios, y esto da 5 partido entre 2. Y la parte imaginaria es módulo por el seno del ángulo, con lo cual 5 por seno de pi tercios, y estos son 5 raíz de 3 entre 2. Por tanto, el número Z1 será 5 medios más 5 raíz de 3 entre 2 y. Ahora el número Z2 vemos que es 11 con ángulo menos pi cuartos. Lo mismo tendremos como parte real 11 por coseno de menos pi cuartos. Y esto nos da 11 raíz de 2 entre 2. Y la parte imaginaria será 11 por seno de menos pi cuartos. Y esto da menos 11 raíz de 2 entre 2. Y por último tenemos el número Z3, que es igual a 1 con ángulo menos pi medios. La A será 1 por coseno de menos pi medios. Y esto es 0. Y la B es 1 por seno de menos pi medios. Y esto es menos 1. Por tanto, Z3 va a ser igual a menos I. Me he olvidado de escribir la expresión final de Z2. Z2 es igual a la parte real, que es 11 raíz de 2 entre 2, más la parte imaginaria, que es menos 11 raíz de 2 entre 2 por I. Vale, ahora nos piden también que hagamos esta operación. Z1 por Z3 menos Z2. Vale, entonces Z1 por Z3 será igual a 5 medios más 5 raíz de 3 entre 2i por menos i. ¿Vale? O sea, he sustituido Z1 por esto y Z3 por lo que nos había dado. Entonces, multiplicamos 5 medios por menos i me da menos 5 medios i. Y luego menos 5 raíz de 3 entre 2 por i al cuadrado. Ahora sabemos que i al cuadrado es menos 1, por tanto, este número de aquí va a quedar un número real y será 5 raíz de 3 entre 2 menos 5 medios i. Vale, ahora tenemos que restarle Z2, que era este número de aquí. Entonces tenemos que Z1, Z3 menos Z2 será igual a 5 raíz de 3 entre 2 menos 5 medios
y menos z2, que es 11 raíz de 2 entre 2 menos 11 raíz de 2 entre 2 y. Vale, entonces, primero vamos a quitar el paréntesis, me queda 5 raíz de 3 entre 2 menos 5 medios y menos 11 raíz de 2 entre 2 más 11 raíz de 2 entre 2 y. ¿Vale? Entonces tenemos que agrupar, juntar las dos partes reales, que son estas. O sea, me queda 5 raíz de 3 entre 2 menos 11 raíz de 2 entre 2 más, y ahora juntamos las dos partes imaginarias. ¿Vale? Entonces me queda menos 5 medios más 11 raíz de 2 entre 2 y esto se puede dejar directamente así, no se puede simplificar nada más.